y corte axial, ¿no? Las zonas son lo más importante. Seguimos manejándonos por las zonas, que la delimitación de zonas depende del tipo de tejido que existe, ¿no? En la zona periférica, que es lo que está en negro, que está hacia el ápex, ¿verdad? Del ápex a la base, ahí, zona periférica, es la zona donde más frecuentemente va a aparecer el cáncer prostático, ¿ya? Que eso es importante de saberlo, ¿ya? Y la zona central, que está en amarillo, esa es la zona que se llama clásicamente en la anatomía clásica antigua, es la zona del lóbulo medio, ¿ya? Aquí se va a producir la hipertrofia prostática benigna con este tipo de glándulas, ¿ya? La glándula que está aquí, el tipo de tejido que está aquí produce la hiperplasia prostática. Y tenemos también la zona de transición que está alrededor de la uretra. A este nivel también se va a producir la hiperplasia prostática. Porque es importante saber que la hiperplasia prostática también se produce aquí en la zona de transición, que está en blanco. ¿La ven aquí? Porque muchas veces hay crecimiento de este tejido que determina una estenosis de la uretra y por tanto todos los síndromes de prostatismo, retención urinaria, ¿no es cierto? Pero no hay un agrandamiento en general de la glándula, solamente de esta zona, pero ya aún con una glándula de tamaño dentro de lo normal puede haber una hiperplasia en este nivel y producirse todos los síntomas de prostatismo, ¿no? Frecuencia urinaria, urgencia urinaria, retención urinaria, globo vesical, etcétera, ¿no? Entonces es por eso. Y esta zona azul es se llama, por el tejido que tiene, es la zona del estroma fibromuscular. Ahí no hay glándula, ¿ya? No hay células glandulares, es un estroma fibromuscular, ¿ya? Bien. Acuérdense que es importante el conocimiento de este tema. ¿Por qué? Porque es la segunda causa de muerte por cáncer en el sexo masculino, ¿no? Así que es súper importante. Es muy frecuente el cáncer de próstata. ¿Con qué métodos vamos a valorar? Porque nosotros, ¿cuál es la importancia del realizar imágenes en la próstata? Diferenciar lesiones benignas de las malignas. Ese es el objetivo de realizar imágenes, ¿no es cierto? Y si encontramos una lesión maligna, el segundo objetivo ya va a ser la etapificación, ¿no es cierto? Entonces, es para eso que nosotros hacemos imágenes. La ecografía pélvica, que es la primera que se realiza, no nos ayuda en realizar un diagnóstico diferencial entre lesiones benignas ni malignas, ¿ya? Nos sirve solamente para saber el volumen de la próstata. Los únicos métodos de imagen que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico entre lesiones benignas y malignas va a ser la ecografía transrectal, que es de alta resolución. Y ahora el método, el gold standard para el diagnóstico por imagen de lesiones y de diferenciación entre benignidad y malignidad es la resonancia magnética de próstata multiparamétrica, ¿ya? Ese es el método que debiéramos nosotros usar. Sin embargo, obviamente no vamos a empezar por esos métodos que son, uno, la resonancia es carísima y la ecografía endorrectal de la próstata pues es invasiva, ¿no es cierto?, incómoda, y tenemos que justificar el realizar ese estudio, ¿no es cierto?, al paciente. ¿Cómo justificamos este tipo de estudios? ¿Alguien me puede decir? Los estudios especiales. Tenemos que tener algún motivo especial, ¿no es cierto?, para hacer un estudio así. Entonces vamos a tener
tenemos cómo nosotros examinamos y justificamos realizar un estudio especial. Pues vamos a tener, en primer lugar, el tacto rectal, ¿no es cierto? Cuando tenemos al tacto rectal algún signo de que hay algo en la próstata, ¿no es cierto? Un cambio de consistencia, se palpa un nódulo, ¿no es cierto? Ahí tenemos una justificación. Cuando está aumentado el antígeno prostático específico, ese es otro, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando hacemos tacto rectal, ¿qué es lo que está al alcance del tacto, de la palpación con el tacto? La zona periférica, ¿ya? Y a pesar de que en la zona periférica es entre el 75 y el 85%, incluso más, está el cáncer, ¿ya? Solamente puede haber cáncer en cualquier otra zona también. Entonces, el otro porcentaje, aunque es menos frecuente, puede existir y no lo palpamos, ¿ya? Por lo tanto, el tacto rectal no es un método completo, ¿no es cierto? Una palpación normal no excluye un cáncer no palpable, ¿no? Entonces, siempre se debe completar con el parámetro del antígeno prostático específico, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir hablando de anatomía. Entonces, aquí estamos, esta es una ecografía endorrectal y tenemos un corte transversal de la próstata. Tenemos la zona, como ven, la zona que estaba en negro, la zona periférica es esta, que tiene una forma de media luna, ¿no es cierto? Y luego tenemos aquí el lóbulo medio, ¿no es cierto? Que era lo amarillo, ¿no es cierto? Y no podemos distinguir la zona de transición que está aquí, alrededor de la uretra, tampoco la vemos la uretra, ¿no? Esta es una imagen normal, se pueden distinguir las dos zonas principales. Y aquí podemos ver una imagen patológica con áreas de menor ecogenicidad. Y aquí un área de irregularidad del contorno. El contorno siempre debería ser uniforme, ¿no? Bien. En la hipertrofia prostática, recordamos nuevamente, se origina en la zona de transición, la zona blanca en el 95%. Bueno, y los síntomas, como hemos dicho, no dependen del tamaño prostático, ¿no? ¿Cómo categorizamos el crecimiento prostático? ¿Cómo lo clasificamos? El grado 1 es una próstata normal, ¿ya? Hasta 30 gramos se considera normal. El grado 1 se extiende hasta 40 cc de volumen, ¿no? O 40 gramos, que es equivalente. El grado 2 a partir de los 40, el 3 a partir de los 60, y el grado 4 sí es una próstata que tiene un volumen mayor a 80 cc. Hemos dicho cómo podemos nosotros medir el volumen de manera exacta con la ecografía, con la tomografía y con la resonancia. El tacto rectal no nos puede dar un volumen exacto. Nos da una idea, pero no nos mide un volumen exacto. ¿Cuáles son los signos? Entonces estamos hablando ahorita de hipertrofia prostática, los signos o los síntomas de prostatismo, que es un proceso obstructivo secundario al crecimiento de la próstata, ¿no es cierto? En la vejiga vamos a tener una hipertrofia de la túnica muscular de la próstata y muchas veces la mucosa se puede herniar, la mucosa que reviste, el epitelio transicional que reviste la vejiga se va a herniar a través de las fibras musculares por el aumento de presión que tiene que ejercer la vejiga para poder vaciar a través de una estenosis uretral determinada por el crecimiento prostático. Y vamos a poder ver imágenes como esta, que es un divertículo prostático. La vejiga es esta imagen aquí, anecogénica, y vemos aquí un defecto de continuidad de la pared vesical. Pero este defecto es un defecto de las fibras musculares a través del cual se va a herniar el epitelio de transición, el epitelio de revestimiento de la vejiga. La presión no solamente está aquí, sino que va ascendentemente hasta los riñones y puede causar
hidronefrosis y enfermedad renal, ¿no es cierto? Adelgazamiento de la cortical e incluso insuficiencia renal por este motivo, ¿no? Por eso es importante tratar los síntomas de obstrucción, independientemente que sea la próstata o cualquier otro proceso obstructivo, el daño llega hasta los riñones por aumento de la presión retrógrada de la orina, ¿ya? Bien, nos vamos a la parte tumoral. Puede haber tumores. El tumor más frecuente es en el hombre, como hemos dicho, y el tipo histológico más frecuente va a ser el adenocarcinoma, ¿ya? El adenocarcinoma, el lugar de origen es en la glándula externa, la zona periférica, la zona negrita de la que hemos estado hablando. Las otras zonas también pueden originar el cáncer, pero es menos frecuente. Bien. ¿Cómo vamos a diagnosticar entonces el adenocarcinoma prostático? Primero vamos a tener los métodos de tamizaje o screening, ¿ya? Que son el tacto rectal, ya habíamos hablado, y la medición del antígeno prostático específico, ¿ya? El valor del antígeno prostático específico, dependiendo de qué valor con eso vamos a poder determinar la necesidad de una biopsia y esos estudios especiales de imagen de los que hemos hablado al inicio, ¿ya? Un valor de menos de 4 nanogramos por ml se considera normal en sangre, ¿ya? Un valor entre 4 y 10 es límite y un valor mayor a 10 nanogramos por ml se considera normal. Y esto ya nos está indicando que hay algo que es patológico en el sentido oncológico, ¿ya? Porque una próstata aumentada de tamaño obviamente va a producir aumento, pero por cantidad de tejido, ¿no es cierto? Porque la hipertrofia es aumento de la cantidad de tejido normal, pero en mayor cantidad, ¿no es cierto? Pero este ya es un tejido tumoral, ¿no? Entonces debemos diferenciar eso. Para diferenciar el aumento de la cantidad de tejido por hipertrofia, de la cantidad y de la elevación del antígeno prostático por un tumor, tenemos la densidad. Se hace otra medición un poco más que nos va a aunar los criterios, ¿no es cierto? El volumen prostático sobre la cantidad o la concentración del antígeno prostático. Y eso, la densidad de antígeno prostático, cuando el cálculo del volumen prostático sobre el nivel de antígeno prostático específico que tenemos en sangre, lo dividimos. Si nos sale menos de 0.12, entonces estamos hablando de que este aumento es relativo y en relación al aumento de volumen, pero por patología benigna, ¿no? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? ¿Alguien ahí? Doctora. Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, esos conceptos son importantes de tener en cuenta al momento de hacer la lectura de un antígeno prostático, ¿no es cierto? Y tienen que saber ustedes que si el paciente tiene una hipertrofia prostática, van a hacer un cálculo, ¿no es cierto?, de la densidad del antígeno prostático para ver si es una causa por hipertrofia probablemente o si es otra cosa, ¿no es cierto? Esa elevación significa otra cosa. Bien, ¿cómo se ve entonces el cáncer por imágenes? Ya tenemos un antígeno prostático o una densidad de antígeno prostático elevada. Entonces tenemos que ir a buscar el cáncer, ¿no es cierto? Y ahora ya no es aceptable, según las últimas guías, ya no es aceptable hacer una biopsia a ciegas y por sextantes, ¿ya? Nosotros tenemos que ir y buscar dirigidamente el lugar de donde se va a sacar biopsia, ¿ya? Y eso ya se puede hacer con la ecografía transrectal y mucho mejor método es la resonancia magnética prostática multiparamétrica, ¿no?
Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver por ecografía? El cáncer prostático va a ser generalmente de menor ecogenicidad que el parénquima normal, va a ser de aspecto nodular, sus contornos a veces no van a ser bien definidos, pero hay que tener en cuenta también que en algunas oportunidades el cáncer va a ser isoecoico al tejido normal o de mayor ecogenicidad que del tipo normal, en un porcentaje menor de los casos. Por lo tanto, si es isoecogénico, no lo vamos a poder ver. Y si es hiperecogénico, no va a estar dentro de los parámetros clásicos de cáncer y vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías benignas, ¿no? Bien. Entonces, los signos tumorales clásicos son una lesión focal hipoecoica en la zona periférica que determina asimetría en la glándula o determina pérdida de definición del contorno y es hipervascular a la evaluación con Doppler. Eso es lo clásico, pero eso no quiere decir que todo el 100% de los tumores se vayan a ver así, ¿ya? Aquí les voy a mostrar lo clásico, ¿ya? Una zona hipoecoica en la zona periférica de la próstata que está determinando asimetría del contorno y que además, este es otro paciente, pero es lo mismo, genera aumento de la vascularización al Doppler color. ¿Ven esta señal de color? Eso es el Doppler. Vamos a cortar eso que nos está interrumpiendo. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? Hipoecoico respecto al parénquima, con hipervascularidad y deformando o produciendo irregularidad del contorno, lo clásico. Vamos a ir a biopsiar dirigidamente este segmento, ¿no es cierto? Porque es el sospechoso. Bajo guía ecográfica, vamos a hacer la biopsia transrectal, ponemos el transductor endorrectal y atravesamos la pared posterior pared anterior del recto para alcanzar la zona sospechosa, ¿ya? Bien. Aquí tenemos el método del que les estaba hablando, que es la resonancia magnética, que nos va a definir con mucha mayor precisión la lesión y nos va a permitir hacer diagnóstico diferencial con lesiones benignas, cosa que con la ecografía endorrectal podíamos tener y confusión, ¿cierto? Con la resonancia magnética sí logramos descartar las lesiones que no son típicas en ecografía, ¿ya? Con resonancia magnética sí podemos realmente ser muchísimo más precisos en la diferenciación, ¿ya? Bien. ¿Cómo se ve en resonancia magnética un cáncer prostático típico? Vamos a tener un área focal hipointensa en T2 en la zona periférica, ¿ya? Esta es una ecografía, ¿ya? En la cual la lesión, no sabemos dónde está, no vemos una lesión en realidad, ¿no es cierto? Tenemos el mismo paciente, el mismo corte, la zona periférica, que en T2 en resonancia magnética debería verse hiperintensa, como esto, brillante, blanca. Aquí vemos un área de hipointensidad, ya que eso es lo clásico, ¿no? Lo clásico del cáncer de próstata en resonancia. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos una zona, en la zona periférica, ¿no es cierto?, que está protruyendo por fuera del contorno prostático, invadiendo la grasa periprostática y extendiéndose hasta contactar la pared rectal, ¿ya? Extensión extracapsular. La extensión puede llegar hasta las vesículas seminales. Acuérdense que las vesículas seminales están llenas de líquido. En el T2 el líquido se va a ver hiperintenso, como en este lado. La vesícula seminal izquierda está llena de líquido. Esta es la estructura habitual. Pero en este caso está hipointensa y eso quiere decir que hay una extensión tumoral que está obliterando la luz de la vesícula seminal,
vesícula seminal normal, vesícula seminal normal. Sustitución por tejido de parte blanda que es hipointenso. Extensión hacia las vesículas, ¿ya? La extensión no solamente puede estar hacia las vesículas, puede haber extensión al recto, a la grasa periprostática, a las paredes pélvicas, ¿no? Entonces la resonancia magnética nos va a dar un panorama de eso en un solo estudio, mientras que la ecografía no va a ser tan precisa. No tenemos resonancia magnética para la etapificación, solo tenemos ecografía endorrectal y no tenemos resonancia. Entonces, ¿qué vamos a completar para la etapificación? Vamos a completar con una tomografía de pelvis con contraste, ¿ya? Porque necesitamos valorar extensión a ganglios, a órganos vecinos, la extensión de etapificación local, ganglionar, ¿no es cierto? Y a distancia, ¿no es cierto? Si hay metástasis a órganos lejanos, como es el hueso, pulmones, ¿no es cierto? Que es lo típico del cáncer prostático avanzado. Aquí tenemos la próstata hipercaptante de contraste con irregularidad en la interfase con la vejiga. Eso quiere decir, nos está hablando de invasión vesical. Aquí tenemos la vesícula seminal que debería tener una densidad de líquido y más bien está captando contraste, este aspecto sólido, invasión a la vesícula seminal. Y aquí tenemos otra bola, ¿no es cierto? Hay una jorobita de la próstata, está invadiendo la grasa periprostática. Y aquí vemos la grasa que es negrita, separando la próstata, el contorno posterior de la próstata del recto. Por lo tanto, aquí el recto está libre de tumor. ¿Sí? Vamos a etapificar entonces el cáncer de próstata. ¿Cómo lo vamos a etapificar? Clínicamente tenemos distintas categorías, ¿no es cierto? El palpable, el no palpable, el palpable, que es menor de 1.5 centímetros, el palpable en el cual hay invasión grasa, periprostática, vesículas seminales, y luego el metastásico. La categoría A y B se puede hacer por clínica, por la palpación. La categoría C y D no podemos hacerlo solamente por clínica, tenemos que basarnos en los métodos de imagen, ¿cierto? Si no, no logramos hacer eso. Las lesiones metastásicas, ¿cómo las vamos a evaluar? Tiene que ser estudios que hacemos de cuerpo entero, ¿ya? El lugar de metástasis más habitual del cáncer prostático a distancia es a nivel hueso, y uno de los mejores estudios que nos va a valorar actividad metastásica en hueso es la gammagrafía ósea. Ahora también tenemos la resonancia magnética de cuerpo entero, que también nos permite valorar lesiones metastásicas en hueso en el cuerpo entero. Y se llama, bueno, en realidad no se llama resonancia magnética de cuerpo entero, se llama PET virtual, ¿ya? El PET que mezcla la tomografía junto con la gammagrafía también es otro método. Bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer estudios especiales? Hemos hablado de la ecografía prostática transrectal como un estudio especial, ¿no es cierto? Lesión palpable al tacto rectal, antígeno prostático elevado o fosfatasa alcalina elevada. Signos o síntomas de metástasis, cuando ya tenemos un diagnóstico para hacer una biopsia dirigida, también cuando tenemos que hacer un estadiaje para resonancia magnética, el estadiaje vamos a hacer por resonancia magnética, la biopsia se hace con ecografía, también vamos a hacer una ecografía prostática, el tamizaje, ¿cómo lo vamos a hacer? El tamizaje vamos a hacerlo con ecografía transrectal como complemento al tacto rectal y al antígeno prostático. Y sería la tercera parte del tamizaje, ¿no es cierto?
Y también vamos a utilizar la ecografía transrectal cuando queramos hacer un control post-tratamiento de un cáncer ya diagnosticado. ¿Sí? Y vamos a pasar ahora a las lesiones benignas de próstata, patología benigna, que puede ser inflamatoria o infecciosa, ¿no es cierto? La prostatitis aguda o crónica. En la aguda, las imágenes de la prostatitis aguda, pues se pueden confundir también con lesiones de aspecto maligno por imagen, por lo tanto la clínica es muy importante, ¿no es cierto? La fiebre, dolor, urgencia y frecuencia urinaria de aparición súbita son datos que nos están inclinando la balanza hacia un proceso inflamatorio, infeccioso, agudo, ¿ya? Tenemos que descartar, y entonces, ¿para qué nos va a ayudar la imagen? Uno, para diferenciarlo no de un cáncer, porque ya tenemos clínica de infección, ¿cierto? Pero sí para buscar abscesos. Los abscesos son una complicación de la prostatitis y que muchas veces necesitan drenaje. Y si no se diagnostican, pues se puede prolongar y no haber respuesta al tratamiento cuando hay un absceso, ¿no es cierto? Y tenemos que drenarlo. Para eso es que nosotros utilizamos las imágenes, ¿no? Y el examen de elección va a ser la ecografía transrectal. ¿Cómo se ve un absceso una prostatitis aguda no complicada? Va a haber un aumento de tamaño, una disminución de la ecogenicidad, como en este lado, ¿no es cierto? Y un aumento de la vascularización. No podemos con ecografía distinguirlo de los signos típicos de un cáncer, ¿no es cierto? La única manera de distinguirlos es que tengamos una buena clínica, ¿no es cierto? Que seamos clínicos y cumpla estos criterios, ¿no es cierto? Si nos mandan a nosotros un paciente y no nos dicen de qué se trata, nosotros no les vamos a poder dar una respuesta solamente con la imagen, por lo menos en ecografía no. Bien, ¿cómo se ve un absceso? Se ve una colección de líquido, ¿ya?, que determina refuerzo acústico posterior. Esta es una ecografía transrectal. Esto es hipoecogénico con refuerzo acústico posterior, ¿ya? Ponemos Doppler aquí, no hay señal de vascularización. ¿Por qué? Porque esto es líquido, ¿ya? Detritus, pus, y la pus o los detritos no son tejido vital, por lo tanto no va a haber vascularización. Pero vamos a tener clínica, ¿no es cierto? Porque también el diagnóstico diferencial de un absceso puede ser un quiste simple, que existen los quistes prostáticos, que no son un proceso inflamatorio, por lo tanto, si no tenemos clínica de fiebre, ¿no es cierto?, dolor y síntomas clínicos, va a ser un quiste simple normal. Y vamos a ponerle el nombre de absceso cuando tengamos clínica compatible. Bien. Existe también la prostatitis crónica, que se manifiesta por síntomas como son la infección urinaria a repetición, los signos ecográficos. Vamos a tener una próstata de aspecto heterogéneo y vamos a poder encontrar calcificaciones, ¿ya? La prostatitis granulomatosa, producida por infección por el bacilo tuberculoso, es una de las más frecuentes como etiología de la prostatitis crónica, ¿no? Bien. Ya estábamos hablando de que tenemos también quistes prostáticos simples, que son benignos, son raros y son asintomáticos. Por lo tanto, un quiste prostático en un paciente asintomático que no tiene síntomas, que no tiene clínica, no nos debiera preocupar demasiado, ¿ya? Bien. En la próstata, los procesos inflamatorios crónicos granulomatosos van a producir calcificaciones y no debemos confundirla con la corporamilacia, que son calcificaciones benignas que no tienen nada que ver con una infección granulomatosa y que van a verse en esta disposición, en la línea media, como la Torre Eiffel. Estas son calcificaciones frecuentes de ver y son de corporamilacia, que son benignas y no representan ninguna patología.
¿ya? Las vesículas seminales también pueden estar sometidas a procesos infecciosos, al mismo tiempo que la próstata, ¿no es cierto?, de la misma etiología. Pueden ser procesos agudos, pueden ser procesos crónicos y también procesos granulomatosos. Los procesos granulomatosos típicamente se van a manifestar con presencia de calcificaciones. Bien. Nos vamos a ir ahora a ver la parte de la vejiga y la patología de la vejiga y cuando nosotros, o cuando está indicado que debamos pedir evaluación por imágenes de la vejiga, porque no siempre es necesario, ¿ya? La patología vesical más frecuente, ¿cuál será? La patología vesical benigna más frecuente, chicos. ¿Quién me puede decir? La cistitis, ¿no es cierto? La infección urinaria es la patología benigna más frecuente, ¿ya? Y si nosotros tenemos una infección urinaria, ¿le vamos a pedir imágenes para diagnóstico? ¿Quién me puede decir sí o no? ¿Alguien me puede decir? ¿Necesitarían tener diagnóstico? Doctora, en caso de complicaciones podría ser, pero Exacto. para el Sí. diagnóstico de la infección en sí, no, solamente examen general de orina. Exacto, ¿no es cierto? La patología infecciosa de la vejiga, cuando es una infección simple, no necesita ninguna imagen, ¿ya? Si estamos sospechando de alguna complicación, tal vez podríamos pedirla para ver que cuando nosotros sospechamos de una complicación en una infección urinaria. Cuando damos tratamiento y la sintomatología persiste a pesar del tratamiento, ¿cierto? ¿Qué factores podríamos tener que pudiéramos analizar por ecografía? Una retención urinaria, una hidroneprosis, litos. Con imágenes, por ejemplo, los cálculos pueden dar persistencia de infección, ¿no es cierto? O una hipertrofia prostática, que con imágenes vamos a poder verla también, ¿no es cierto? O un tumor que esté obstruyendo el vaciamiento vesical, vamos a verlo, ¿no? Pero en general no existe mucha necesidad, ¿no es cierto? Y una infección urinaria no debiera hacerse una imagen, ¿ya? No es una indicación. ¿Dónde vamos? Bien, entonces, ¿cuándo está indicado hacer imágenes? En la patología tumoral vesical, ¿ya? Los tumores de vejiga representan el 3% de todas las neoplasias. Son la localización más frecuente de los tumores del tracto urinario. El 95% son de origen epitelial. El cáncer de células transicionales es el más frecuente, ¿no? Y las células transicionales revisten todo el tracto urinario. Por lo tanto, un tumor en la vejiga de células transicionales nos obliga a buscar tumores en todo el resto del tracto urinario, ¿no? A nivel del sistema pilocalicial y uretres, porque típicamente los cánceres de células transicionales pueden ser sincrónicos y en múltiples lugares, ¿ya? Pueden aparecer en distintos lugares, pueden ser sincrónicos o asincrónicos, ¿ya? Y multicéntricos, como les estaba diciendo, son más frecuentes en los hombres y tenemos ciertos factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas que nos van a hacer sospechar de que puede estar ocurriendo alguna patología tumoral? La hematuria y la disuria, ¿ya? Sin fiebre, porque una hematuria y una disuria con fiebre
Son síntomas de infección también, ¿ya? Si hay una infección, tratemos primero la infección. No hay necesidad de hacer imágenes, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a diagnosticar los cánceres en la vejiga? Vamos a hacer imágenes. La ecografía es el primer estudio. La orografía prácticamente ya está prácticamente en desuso y la cistografía también. O bien y una vez que tengamos la lesión, que la podemos caracterizar muy bien con ecografía, vamos a ir a la biopsia y luego la etapificación con resonancia magnética o bien con tomografía cuando no contamos con resonancia magnética. Siempre se hace la etapificación, la solicitud de los estudios con contraste, porque estamos hablando de lesiones que son de alto metabolismo, por lo tanto van a ser hipervasculares y para poder demostrarlas adecuadamente necesitamos medio de contraste. ¿Ya? Siempre van a ser hipercaptantes de contraste las lesiones. ¿Cómo se va a ver por ecografía un tumor en la vejiga? Generalmente son lesiones polipoides que van a protruir hacia la luz vesical. Aquí vemos esta, la misma, este es un corte sagital. Aquí otra lesión. Pueden ser con pediculadas o de base ancha, sésiles. Aquí tenemos la etapificación. Esta es una lesión mucho más extensa. ¿No es cierto? Aquí tenemos tejido, una pared de la vejiga engrosada en el área de la pared posterior de la vejiga, irregularidad con invasión a la grasa perivesical, irregularidad de la pared. Aquí tenemos otro ejemplo, es una lesión mucho más grande. En este caso, la lesión es todo esto, está captando contraste. Ya ha habido paso del contraste a la luz vesical, que es el contraste que se acumula. Acuérdense que el contraste en tomografía que usamos se elimina por vía urinaria y aquí se está acumulando. Y esto está ocupando prácticamente la totalidad de la luz vesical. Aquí tenemos este chichoncito que se ve, hay una invasión también hacia el espacio perivesical, la grasa perivesical. Y está contactando también con la pared anterior del recto, por lo tanto también esto nos está sugiriendo que hay compromiso rectal. ¿Ya? El carcinoma epidermoide es mucho menos frecuente, ¿ya? Y está relacionado con factores de riesgo como la infección crónica, la presencia de estenosis o cálculos, ¿no? Bien. Hay otras patologías en la vejiga que nosotros también podemos evaluar con imágenes en algunas oportunidades, ¿no es cierto? Como la vejiga neurogénica, que es una patología benigna, y que se puede asociar pues a retención urinaria, ¿no es cierto? Infecciones urinarias. Vamos a poder valorar ciertas cosas que más que todo son las complicaciones, ¿no es cierto?, de una vejiga neurogénica que no se puede vaciar sola. Estamos hablando de la patología benigna que hemos dicho, ¿no es cierto?, la infección urinaria, que es la cistitis, es más frecuente en las mujeres, ¿no es cierto? Y cuando está indicado hacer imágenes, cuando vamos a investigar presencia de cálculos o de reflujo vésico-ureteral. ¿Con qué evaluamos? Con ecografía o con urografía excretora. Vamos a ver ahora imágenes de esto. Aquí tenemos una imagen en ecografía de la vejiga. Vemos cómo están estas paredes tan engrosadas. Esta es una infección urinaria y podemos verla así, simulando un crecimiento tumoral, ¿no es cierto? Pero en este caso es un crecimiento exuberante, una inflamación. En este caso, seguro que esta paciente tiene hematuria, ¿ya? Porque el revestimiento epitelial, cuando está tan inflamado, sangra, ¿ya? Aquí tenemos una radiografía de una vejiga llena de
orina y vemos como aquí se ve una imagen radiolúcida que está representando la presencia de gas en la pared intestinal. Esto es bien típico de una infección complicada en diabéticos, ¿ya? La cistitis enfisematosa. Y aquí vemos la representación en una urografía, donde la vejiga está llena ya de contraste y vemos esta imagen de aspecto tumoral que estaría representando todos estos mamelones, ¿no es cierto?, que pueden verse en una infección urinaria florida, que no es un tumor, sino que es un proceso infeccioso muy, muy intenso, ¿no? Una vez tratada la infección, estas imágenes debieran desaparecer. Bien. Tenemos otro tipo de cistitis inflamatoria que no son de etiología infecciosa, ¿no es cierto?, que también hay que tener en cuenta, pero que no vamos a poder diagnosticar solamente con la imagen. Los cálculos vesicales es algo que sí podemos evaluar por imágenes, ¿no es cierto? El 70% fisiopatológicamente se originan porque hay trastornos en el vaciamiento vesical, ya sea por una vejiga neurogénica, estenosis, divertículos, etc. ¿no? Aquí tenemos la imagen, esto es una vejiga y ahí vemos en situación dependiente una imagen hiperecogénica que determina sombra acústica, es un cálculo vesical, así se ve por ecografía. ¿Ya? El trauma vesical es algo que también con imágenes nos va a ayudar a evaluar. ¿Ya? Vamos a poder verificar si hay una lesión uretral asociada. ¿Ya? ¿Cuál es el signo que nos indica pues, que hay una lesión vesical en un paciente con un antecedente de trauma? Pues la hematuria, ¿no? Vamos a tener distintos estudios que podemos hacer. La ecografía creo que es el método menos invasivo, ¿no es cierto? La cistografía más uretrografía retrógrada es un método que se puede hacer, pero que pues ya tenemos otros métodos menos invasivos como una tomografía que podemos hacer en la emergencia, ¿no es cierto? Y la hacemos de cuerpo entero y no solamente vamos a verificar un trauma vesical, sino también lesiones en otros órganos que se pueden hacer simultáneamente. ¿Ya? Hasta aquí tenemos preguntas, chicos. ¿No hay preguntas? No, doctora. No, todos hemos entendido. Me alegra mucho, chicos. Vamos a seguir entonces con la parte de vías urinarias. Es una parte ya cortita. Vamos a tratar de hacerla en los últimos 10 minutos de esta clase. Déjenme buscar la presentación. Voy a dejar de compartir. Vayan a tomarse un vasito de agua los que quieran. Denme un par de minutitos para poner y cargar la siguiente presentación.